Buenas noches, querida familia hispana. Aquí estamos una vez más para dar secuencia a nuestro estudio bíblico sobre el Evangelio de Juan. Hoy empezaremos el capítulo 5 y no sin antes nos dirigirnos a Dios con una palabra de oración. Sí, Padre, sí, a ti nos acercamos para pedirle gracia, sabiduría, unción para lo que habla, para los que oyen, para que todos nosotros, Señor, tengamos el alimento espiritual que viene a fortalecer nuestra fe en Jesucristo, el único Salvador. Si le pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, ese versículo que se encuentra en realidad al final del Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos 30 y 31, es la grande base, el gran objetivo, la gran finalidad de este Evangelio. Muchas otras señales, dijo Juan, hizo también Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. Ese gran objetivo, no perdamos de vista esto. Nosotros vamos a ver algunos hechos que ocurrieron en la vida de Jesús en la primera parte del capítulo 5 de Juan. Y lo que vamos a percibir por el estudio de este capítulo, el 6, el 7, es como que una evolución de un sentimiento que va desde frialdad, reserva, vacilación acerca de Jesús, que progresa para un rechazo declarado y una oposición que culmina como siendo una oposición oficial contra él. Esto todo a pesar del bien que hacía, de su verdad que predicaba con tanto amor y otras manifestaciones de su amor para con los hombres. Así es que fue recibido, conforme el propio Juan dijo en el capítulo 1, y los hermanos se recuerdan. Él, Jesús, vino para los suyos, pero los suyos no lo recibieron. Todavía, a todos cuantos lo recibieron, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Bien, nosotros vimos la semana pasada, el final del capítulo 4, el último evento sobre el cual hablamos fue la sanación del hijo de un oficial del rey Herodes. Ese final del 4, cuando empieza el capítulo 5, Juan dijo, después de esto, y entonces empieza la narrativa del capítulo 5. Todavía hay un número de cosas que son descritas por los otros tres evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas, que Jesús hizo antes que él empezara entonces con los hechos que dieron origen a la descripción de Juan en el capítulo 5. Quiero decir, después que Jesús sanó el hijo del oficial del rey, él hizo un número de cosas en su ministerio galileo. Jesús se encuentra en Galilea, él sanó a este muchacho en la ciudad de Cafarnaúm, habiendo encontrado a su papá en la ciudad de Caná. Y ahora Jesús entonces, describen los tres evangelistas, como le conté, muchas cosas. Él fue a Nazaret, él se identificó como siendo el Mesías, él fue rechazado en Nazaret, él se cambió, se trasladó para vivir en Cafarnaúm. Es describida la llamada de Pedro y Andrés, de Tiago y Juan, sus discípulos amados. Es describido como Jesús expulsó un demonio de un hombre en la sinagoga, como Jesús sana a la suegra de Pedro y muchos otros enfermos en Cafarnaúm, como Jesús hizo como que un tour, un viaje de sanación y predicación por toda la región norte del país, la Galilea, como Jesús sanó a un leproso, como él regresó a Cafarnaúm y ahí entonces él vive aquel episodio en que había un
paralítico, cuyos amigos bajaron su camilla a través del techo porque no podrían tener acceso a la puerta de la casa de tanto pueblo que había. Nos cuenta la llamada de Mateo, nos cuenta cómo Jesús enseñó sobre el ayuno, en fin, un número de cosas que están interpuestas entre la sanación del hijo del oficial del rey y entonces lo que vamos a leer ahora en el capítulo 5. Ese tiempo todo que Jesús pasa en Galilea es más o menos 16 meses y de allí entonces Jesús entra en el periodo de un año, que fue el último año de su ministerio terreno, ministrando en Perea, la región oriental al río Jordán, y también en Judea, donde se quedaba Jerusalén. Y desde ahí entonces la última semana, con su pasión, su muerte por crucifixión y su resurrección. Bien, voy a leer para ustedes el capítulo 5 de Juan. Después de esto, y usted ya sabe cuáles son los hechos a que Juan está se refiriendo, después de eso se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Muy interesante que Juan típicamente nos cuenta qué fiesta, qué festival es este que Jesús fue a participar. Todas las veces, ya contó 5 veces, 3 veces son Pascua, una vez la fiesta de los tabernáculos, una vez la fiesta de dedicación o el Hanukkah, pero por alguna razón Juan omite esta fiesta y nosotros no sabemos cuál es esta fiesta que Jesús fue a atender. Bien, hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, que todavía ya no existe más, un estanque que en hebreo llama Betesda, que significa casa de misericordia, que tiene 5 terrazas o entradas. En estos estaba en el suelo una multitud de enfermos, inválidos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel del Señor descendía de vez en cuando al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado allí y supo que ya llevaba mucho tiempo en aquella condición, le dijo: ¿quieres ser sano? Un detalle importante: ¿cómo es que Jesús percibe, cómo que él toma conocimiento que aquel hombre, ya que había multitudes de lisiados, de ciegos, de cojos, porque él sabía que aquel hombre en particular estaba allí por 38 años? Hay 2 posibilidades, una bien natural, de que alguien lleno de compasión tal vez se acercara a Jesús, dijo: Jesús, venga a conocer un Señor, está aquí ya 38 años, el pobre hombre paralizado, una comunicación a nivel humano. Pero también puede ser, y hay una indicación de que esta sea la mejor respuesta, de que Jesús lo supo por revelación divina, y nosotros ya hemos visto 2 ejemplos de cómo esto ocurrió. Usted se recuerda cómo él vio a Natanael, a quien llamó a seguirlo. Yo lo vi cuando se encontraba bajo de la higuera, ¿se recuerda? Y también a la mujer samaritana, que él le expuso todo su pasado, como que viendo en una foto, a través de un libro, porque Jesús es Dios y porque Él tiene el poder de la omnisciencia que solo la tiene nuestro grande Dios. Bien, Jesús dice: ¿quieres ser sano? Como que una forma de... Y Él se dirigió hacia un ciego, cierta vez se dirigió hacia un leproso. Uno va a decir: pero Jesús, es obvio que sí, claro que quiere ser sano. Porque entonces Jesús pregunta una cuestión así a una persona en necesidad. Nosotros vemos todas las evidencias de que la pregunta era formulada en un tono diseñado para generar interés, optimismo y fe. Imagina un hombre ya
mantenido ahí por sus propias limitaciones hace tanto tiempo. Jesús llega como luz y Él es luz del mundo. Mira qué linda respuesta. Él es luz del mundo. Él viene como luz divina y rayando sobre este hombre y mostrando a él nuevos horizontes. Mira, usted quiere quedarse sano. Y el hombre responde a él no sin tristeza en su expresión: Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada, y mientras yo llego, otro baja antes que yo. Un detalle. Estamos nos tornando estudiosos de la palabra de Dios, y usted va a ver algunas versiones de la Biblia a donde ese texto, que es la mitad final del versículo 3 y el versículo 4 todo omitido. La razón porque algunos omiten es un celo, un cuidado con la palabra, porque este texto no aparece en los manuscritos más antiguos, que datan de un tiempo más antiguo cuando Juan los escribió. Yo creo, hermanos, que por alguna razón, esta explicación fue introducida todavía en tiempos bien antiguos también, y ella es la que mejor se adapta a la secuencia de las conversaciones en la tradición que el pueblo tenía en cuanto a ese tal movimiento en las aguas. Algunos intentan dar otras explicaciones, porque habían poderes medicinales en la agua y que cuando burbujaba el agua entraban y se beneficiaban de esto. Todo esto es muy, muy improbable. Vamos a tener un corazón creyente en nuestro Dios. Él es el Dios Todopoderoso que bien era capaz de hacer conforme su palabra nos describe. Es así la fe que tengo y que quiero compartir con ustedes. Y Jesús dice para este hombre, delante de su imposibilidad, ahí en el suelo, pobre hombre, 38 años, Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y anda. Al instante, el hombre quedó sano. No es que se fue quedando a los pocos, parte de su cuerpo se fue cambiando. Prontamente, milagro de Dios. Jesús dijo: él toma tu camilla y anda. Y él se quedó sano, tomó su camilla y comenzó a andar. Hermanos, aleluya. Este es nuestro Jesús. Nosotros hemos visto en el estudio del capítulo 1 su poder creativo, que todavía está en acción. No hay nada imposible para Él. Él creó todas las cosas, y todo lo que existe continúa existiendo solo por su determinación. Él es lo que sostiene todas las cosas con su poderosa palabra. Aquí estoy le dando textos de la palabra de Dios para que nosotros lo oigamos, y teniendo conocimiento de la maravilla que operó el Señor Jesús, dejemos que la fe de Cristo entre en nuestro corazón y pidamos a Dios, si nosotros tenemos cualquier resistencia o duda: Señor, ayúdame a creer, dame la fe de Cristo, que es la fe salvadora, perfecciona mi fe, porque tú eres el autor y el perfeccionador de la fe. Nosotros podemos tener certeza de esto, pero a pesar del magnífico de la situación, aquel día era día de sábado, día de reposo. ¿Qué quiero decir? Pero, porque los judíos decían, al encontrarse con este hombre cargando su camilla, decían a él: es día de reposo, es sábado, y no te es permitido cargar tu camilla. Pero él le respondió: el mismo que me sanó, él fue lo que me dijo: toma tu camilla y anda. ¿Quién voy a obedecer? Le preguntaron: ¿quién es el hombre que te dijo: toma tu camilla y anda? Hermanos, tenemos que entender una cosa aquí. Estos religiosos, estos líderes religiosos, eran personas muy observadoras de la ley, pero les faltaba misericordia, les faltaba amor y les faltaba leer la palabra de Dios. ¿Saben por qué razón? Porque la palabra de Dios nos cuenta en Éxodo capítulo 20 de que el hombre debe trabajar 6 días
y en el séptimo descansar de su obra, de su trabajo. Lo que nos insinúa la palabra de Dios es que no se haga este tipo de trabajo, pero fue añadido al mandamiento de Dios un número, 39 tradiciones de los hombres que no fueron proferidas por Dios. Esta es la tradición de los religiosos judíos. 39 cosas que uno no debería hacer. No debería sembrar, arar, cosechar, juntar, trillar, tamizar, triturar, amasar, cocinar. No debería hacer un nudo, no podría desatar un nudo, no podría coser, no podría rasgar, no podría cazar, no podría medir, no podría cortar, uno no podría escribir, no podría borrar lo que escribió, no podría construir, no podría romper, no podría apagar el fuego. O sea, la casa de uno se pone en fuego, no podía apagar el fuego, porque la tradición decía, no se puede. No se podía dar el último golpe con el martillo para terminar una obra. No se podría cargar las cosas de un punto para otro. Todo esto, tradición. Ya mencionamos anteriormente que Jesús cumplió toda la ley. Él obedeció toda la ley como jamás alguien lo pudo hacer. Pero Jesús tenía un desprecio, una indiferencia a tradiciones humanas que no sin frecuencia esclavizan el hombre con su religiosidad hipócrita. Esto fue lo que ocurrió. Y Jesús entonces posteriormente encuentra con este hombre en el templo y le dijo, mira, has sido sanado. Ah, qué bueno, ¿cómo estás guapo? Está tan bien en el templo. No peques más para que no te suceda algo peor. Todos los comentarios son de que había una correlación entre este mal que afligió a este hombre y alguna forma de pecado. No es posible nosotros sabernos exactamente lo que puede ser. Él tenía un problema de conjunturas. ¿Será que este hombre adquirió sífilis, una enfermedad sexualmente transmisible? Porque sífilis en estadios avanzados puede causar una deformidad en las conjunturas, en el esqueleto y poder llevar una persona a se tornar coja. No sabemos el tipo de pecado involucrado, pero aquí hay algo que el Señor nos quiere enseñar. No peques más para que no te suceda algo peor. Esto es para mí, esto es para ti, esto es para todos nosotros. El Señor está nos advirtiendo contra el pecado voluntario. El Señor nos ha fortalecido, nos ha dado la gracia para que no pecamos, pero aún así, por alguna razón, damos lugar al diablo y decidimos pecar. Lo peor significa no solo condenación eterna, pero también malas consecuencias del pecado en esta vida. El tiempo sería corto para contar un número de ejemplos de personas que fueron sanadas, de personas que tuvieron su problema físico sanado, apenas para recurrir al mismo hábito y vinieron entonces a experimentar problemas mucho más grandes, eventualmente murieron por su problema recurrente, por su necedad de volver a los mismos hábitos o por su falta de fuerza. En la verdad, esta inconstancia es una demostración de la profundidad del mal en nuestra carne. Esta es la verdad. Y a menos que clamemos a Jesús para que por su gracia seque la fuente, nosotros siempre tendremos, hermanos, a manifestar nuestra tendencia a volver al mismo pecado. De ahí la advertencia de Jesús. Jesús dijo esto para una mujer que fue encontrada en adulterio. Después que esta mujer, todos conocen bien la historia, él dice para esta mujer, después que ella, de haberla perdonado, dijo, vete desde ahora, no peques más. El Señor nos dice que la gracia de Él es que nos fortalece para nos mantenernos en perseverancia. Y Dios es Padre, es que nos capacita a vencernos
el pecado, porque en Él tenemos la redención, el perdón de los pecados. Hermanos, es muy serio. La palabra del Señor trata con gran seriedad este tema de los que probaron el don celestial, fueron ayudados por el Señor, que fueron encaminados en buenos caminos por la misericordia del Señor, pero después decidieron caer. La palabra del Señor no dice cosas muy alentadoras sobre ellos. Por lo contrario, si siguen ese camino de caída que tuvieron, la palabra dice que se torna imposibles, pueden llegar a una posición en que es imposible que sean renovados y su fin podrá ser en el infierno. Es que nos enseña la palabra del Señor. El Señor nos cuenta que nosotros no debemos pecar, como mencioné antes, deliberadamente, voluntariamente, pero tener en vista que Dios mismo toma venganza contra uno que actúa de esta manera, sin pedirle, sin clamarle por poder y gracia, para que se quede libre de la caída. Y Dios tiene para con esta persona una furia que es comparada a un fuego consumidor. El Señor dice que estas son cosas que nos deben dar un gran temor. Bien, la palabra nos cuenta de situación en que muchas veces una persona es advertida, enseñada, no haga, y sigue por este camino, hasta el punto que ya no hay más nada. El Señor interviene de una forma muy grave sobre esta persona y sin que haya posibilidad de sanación, sin que haya posibilidad de cura, de salvación. Esta es una realidad que es poco divulgada, hermanos, pero nosotros tenemos que tomar cuidado contra ese pensamiento mundano, pensamiento de la carne que dice, bien, no está ocurriendo nada malo conmigo, me mantengo en el pecado, nunca va a ocurrir nada de malo conmigo, esto no va, yo soy un hombre de suerte. Hermanos, esto es un gran engaño. La palabra nos dice que no le irá bien al impío, pero irá bien a lo que teme ante la presencia del Señor. Y más, y dice que si uno vive conforme la carne lo llama a vivir, que esto va a morir. Está hablando de muerte eterna. Pero si por el Espíritu uno hace morir, por el poder del Espíritu, por la gracia de Jesús que habita en nosotros a través de su Espíritu, hace morir las obras de la carne, entonces habrá vida para esta persona. Hermano, en suma quiero decir, si alguien camina en pecado, seguramente vendrán grandes desastres sobre esta persona. Es solo una cuestión de tiempo. La palabra nos dice, vuestro pecado os alcanzará. No han llegado todavía grandes desastres. ¿Qué es que tenemos que hacer? Buscad al Señor mientras se puede encontrarlo. Llámale en tanto que está cerca. Llame al Señor y a oír la palabra del Señor. No endurezcáis vuestros corazones. No hagan esto. Tengan una actitud de arrepentimiento perante el Señor. Él es el Dios que nos dice que Él mismo, Jesús, es la propiciación. Esta palabra quiere decir Él es o Él hizo el sacrificio que aparta de nosotros la ira de Dios. Usted está en pecado y todavía no ha experimentado la ira de Dios. No viva en desprecio contra esta advertencia que nos da el Señor. Es tiempo de clamar al Señor. Agradezca a Él. Gracias por no haber venido todavía algo destructivo sobre mi vida. Y yo quiero, Señor Jesús, buscarlo de todo mi corazón para que tú me liberes de este mal por completo. Bien, de vuelta a la historia, el hombre se fue después de oír esta advertencia de Jesús, no vuelva a pecar. Y dijo a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. Si ustedes se recuerdan que los judíos querían saber, él no sabía porque Jesús se había mezclado con la multitud de personas y él no sabía siquiera quién era Jesús. Ahora él sabía. Hay dos posibilidades aquí. Una, que el hombre era como un mini Judas que
decidió traicionar a Jesús entregándolo a los judíos en cierto sentido, porque desde ese punto, sabiendo que Jesús era lo que había desrespetado las tradiciones de los judíos se quedaron muy malos contra él. Empezó una gran persecución contra él. Y hay otra posibilidad de que no, este hombre siquiera sabía quién era Jesús, que Jesús era mal visto por los judíos. Y Jesús lo encontró ¿a dónde? ¿En la taberna? ¿En las calles? No, él lo encontró en el templo, adorando a Dios, probablemente por gratitud, por haber sido sanado. Entonces es bien posible, me gusta más esta idea de que este hombre contó a los judíos que fuera Jesús lo que lo sanara por pura gratitud. Para decir, yo quiero que ustedes lo conozcan también, por este mismo sentimiento que hubo en la mujer samaritana, cuando se vio cara a cara con Jesús y fascinada con su poder. Ella va a contar para toda la vida. Este hombre fascinado con su poder va a contar ¿a quién? A los fariseos, a los publicanos, a los saduceos, hombres que tenían odio a Jesús. Y ni por saber de su milagro, ellos dejaron ablandar sus corazones y vinieron a perseguir a Jesús. Bien, son dos explicaciones posibles. Solo vamos a ver la respuesta final en el cielo, pero sabemos muy bien cuál de las dos actitudes nosotros debemos cultivar cuando recibimos bendiciones del Señor. Vamos a proclamar a Él con gratitud, como probablemente, en mi punto de vista, este hombre. ¿Ok? A esta causa vimos antes, los judíos perseguían a Jesús porque hacía estas cosas en el día de reposo. Hermanos, Jesús no estaba violando la ley de Dios, porque no había en la ley de Dios simplemente en el versículo que leí para usted de Éxodo 20, a donde establece la guardia del día de descanso. No había ninguna prohibición de hacer el bien en día de reposo. Y Jesús mismo dice que su Padre, Dios Padre, Él todavía hacía el bien, seguía haciendo el bien. Y Él, como el Hijo, Él hacía el bien como su Padre lo enseñara a hacer. Jesús, hermanos, Él ignoró y siempre va a ignorar toda adición inescrupulosa que hagan a su palabra. Punto. Él no tiene ninguna, Él respeta la palabra de Dios. Él es la palabra de Dios. Pero no hay, la parte de Dios, un deseo de adicionar cosas, sustraer cosas de su palabra. Es a la palabra que debemos conocer por esta fuerte razón. Y Jesús dijo a ellos, hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Y hermanos, no seamos demasiadamente justos, no seamos tan rígidos. Esto no puede, aquello no puede, esto no puede. No seamos también demasiado impíos, como que dejando que todos los malos costumbres que pueden lisiar su propio cuerpo, hacer mal para otras personas. No, tengamos la visión centrada en aprender la palabra de Dios. Esto nos va a llevar a un corazón lleno de misericordia, que es lo que el Señor quiere. El Señor no quiere sacrificios legalistas, el Señor quiere un corazón lleno de misericordia. Y es Él que nos enseña que el reino de Dios no consiste de comida, ni de bebida, ni de hábitos de esta manera o de otro, de religiosidad, de una ropa para ir así, a qué iglesia, ninguna de esas cosas. Él dice, el reino de Dios consiste en buscar la justicia de Dios que viene por la purificación de nuestros pecados y que resulta en el fruto del Espíritu para nosotros, que son alegría, paz, amor y tantas otras cosas que frecuentemente mencionamos. Esta es la forma de caminarnos que agrada a Dios y que es aceptable y aprobada por los hombres. Las personas no van a querer bien, o si no quieren bien, por lo menos no quieren mal, pero reconocen que estamos caminando por caminos rectos porque así procedemos como Cristo procedió, alegres, vibrantes, felices, mirando solo la palabra de Dios y no tradiciones que esclavizan las personas. Bien, en este punto la palabra cierra este texto
diciendo que los judíos también aún procuraban matar a Jesús, porque ya por 2 veces hasta ese punto, estoy cortando aquí en el versículo 18, no solo Jesús violaba el día de reposo, pero también se llamaba a sí mismo como alguien igual a Dios, haciendo de Dios su propio Padre. Nadie de los judíos llamaba a Dios de Padre, pero Jesús vino y llamaba, Él es mi Padre. En este punto, hermanos, y hasta el final del capítulo 5, Jesús pronuncia uno de los discursos cristológicos, quiere decir, un estudio sobre la naturaleza del Cristo, más grandioso de las Escrituras, en el que Él habla abiertamente y con valentía sobre sí mismo y su relación con Dios el Padre y el Espíritu Santo, identificando a sí mismo como uno igual a Dios con respecto a su propia persona, con respecto a sus obras, con respecto a su poder y soberanía, con respecto a su papel como juez y con respecto al honor. Todo esto, la persona de Dios, Padre y Cristo, son la misma persona. Sus obras son las mismas. Su poder y soberanía son los mismos. El papel de juez, Dios Padre, que lo tenía, lo dio a Cristo, lo confirió a Cristo Jesús. Y el honor y la gloria que recibirá por toda la eternidad Dios Padre, el mismo honor, la misma gloria, la recibirá Cristo Jesús por los tiempos y tiempos que sucederán en la eternidad por Él creada, a donde ahí estaremos viviendo como miembros de su familia amada. Hermanos, aquí terminamos por hoy y en pocos minutos estaremos con el pastor Jonás con fascinantes preguntas y con espacio para los hermanos quitar sus dudas y además interagirnos unos con los otros con el amor que el Señor nos ha dado a nuestros corazones. Que Dios bendiga a todos. Nos vemos prontamente.